Hola amigos, continuando con nuestra sección de reseñas de películas de 2025. Hoy el canal les trae la película Oa-Nube. La película comienza en 2007, cuando la familia de Kyutanube viaja de Tumban a Oanchao. En el largo viaje, serpenteando por las montañas y los bosques, Tanube se sienta en silencio junto a la ventana, con los auriculares puestos y la mirada perdida en el verde paisaje exterior. Su corazón está lleno de pensamientos. De pequeña, todos decían que si comía rápido crecería y que todo sería mejor al hacerse mayor. Pero ahora que ha crecido, se siente más confundida que nunca. Todo parece haber dejado de ser simple. Su familia se mudó a Oanchao con la esperanza de comenzar una nueva vida. Abrieron la tienda de fideos artesanales Kyujia. La madre, llena de expectativas, esperaba que en esta nueva tierra el negocio prosperara y pudieran vivir una vida pacífica. Tanube también albergaba muchas esperanzas para el futuro. Sin embargo, en el primer día de apertura, los transeúntes ni siquiera se molestaron en tomar los volantes que el padre y la hija, KYNHV, repartían fuera de la tienda, e incluso los tiraron justo delante de ellos. El padre regresó decepcionado, con el rostro tenso, preguntándose por qué el día de la inauguración estaba tan desolado. Se quejó a su esposa por haber pagado 80,000 yuanes en gastos de traspaso por un pequeño local, además de los gastos de gestión, mientras que los ingredientes en Oanchao eran 4 veces más caros que en su ciudad natal. La esposa lo tranquilizó recordándole que habían vendido los fideos unos cuantos yuanes más caros. Durante la discusión, Tanube, en la cocina, rompió accidentalmente un tazón. La pareja corrió rápidamente a revisar a su hija y luego se apresuró a limpiar. Kyunube no se preocupó por las ventas y corrió a la tienda de comestibles de al lado a comprar bocadillos. Su madre corrió tras él y al ver que su hijo no había pagado, le dijo avergonzada al dueño que más tarde les llevaría fideos para que los probaran y que pagaría al día siguiente. El dueño aceptó alegremente. Mientras Kyunube limpiaba la mesa, una mujer que comía fideos se enojó de repente, acusándolo de salpicar agua sucia en su tazón. Aunque él explicó que el paño que usaba estaba seco, ella insistió en que él era grosero con los clientes y de repente le arrojó una taza de agua caliente. El día de ella se había arruinado, y regañó furiosamente que el día había sido de mala suerte. La persona que secretamente pinchó su neumático fue Tanube. Por la noche, toda la familia limpió su nueva casa. Kyunube se quejó del espacio reducido, mientras que su madre explicó suavemente que este lugar les brindaría un mejor ambiente de estudio a sus hijos. Mientras ella doblaba la ropa, descubrió accidentalmente un viejo gorro de lana. Su mirada se ensombreció de inmediato y su corazón se sintió pesado. Nadie dijo nada, pero Tanube tomó el gorro de inmediato y salió a prenderle fuego. La atmósfera en la casa se sumió en el silencio, cada uno cargaba un dolor inefable. Mientras estaba sola en el porche, Tanube se sintió atraída por el suave tintineo de una campanilla de viento que venía de la casa de enfrente. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Desde dentro, su madre la llamó para que entrara a limpiar. En ese momento, Tanube sostenía un viejo diario. Kyunube, tratando de desviar la atención, le dijo a su madre que fuera a meter el edredón. Mientras la madre trabajaba, no olvidó recordarle a su hijo que siguiera el ejemplo de su hermana, quien tenía tan buenas calificaciones que la preparatoria Oanchao la aceptó con solo ver su expediente. Esa noche, ella se sentó en la cama y abrió el viejo diario. Dentro había una foto de un chico con un rostro muy apuesto, Maminki. Sus ojos miraron la foto con fascinación. A la mañana siguiente, mientras caminaba por la calle, Tanube fue atropellada por un extraño que corría, haciendo que su bolso cayera al suelo. Era MintHNH, persiguiendo a un ladrón. Después de ese inesperado incidente, Tanube fue a un rincón tranquilo y se sentó a escribir una carta a mano para Maminki. En la carta, ella expresaba que, aunque solo estaban a kilómetros de distancia entre Tumban y Oanchao, la distancia entre ellos era inmensa. Mencionaba las palabras que él escribió en el anuario, lamentando no haberse podido despedir apropiadamente. Pensaba que quizás la separación era el estado normal de la vida. Pero no importaba cuán lejos estuvieran, aún se encontraban bajo el mismo cielo. Esperaba que él estudiara bien, aprobara la universidad con altas calificaciones y deseaba que los dos pudieran reencontrarse en la misma escuela. Ella colocó suavemente una hoja seca en la carta. Después, MintHNH se acercó sigilosamente y robó la carta. MintHNH sacó una hoja seca y afirmó que era suya, sin dejar que Tanube la recuperara. La chica lo miró fijamente con tono serio, señalando el letrero cercano. La inscripción indicaba claramente que ese lugar era parte del campus del Departamento de Arquitectura Paisajística de la ciudad de Oanchao, y no propiedad de ningún individuo. Sin embargo, MintHNH insistía en que el árbol era suyo. Ella declaró fríamente que si tanto le gustaba la carta, que se la quedara, porque ella podía escribir otra. Dicho esto, intentó darse la vuelta, pero MintHNH la bloqueó de inmediato, preguntándole de repente si era la hermana menor de BV. Ella no respondió, solo agachó la cabeza y de repente lo mordió fuerte en el brazo para escapar. Esa noche, mientras la familia preparaba los libros para el día siguiente de clases, Kyunube encontró accidentalmente las viejas zapatillas de ballet de BV entre la ropa. Al verlas, Tanube las arrebató de inmediato y las tiró directamente a la papelera, con la mirada llena de furia. No pudo ocultar su enojo, reprochando porque aún guardaban cosas tan desafortunadas. Kyunube se detuvo y dijo que esas eran las últimas zapatillas de su hermana mientras vivía, la única reliquia que quedaba. Su madre había dicho una vez que después de que la familia se mudara a Oanchao, ese nombre ya no existiría en esa casa. Esa noche, en su sueño intranquilo, Tanube volvió a sumergirse en una pesadilla. Se vio a sí misma perdida en un bosque profundo, envuelta en la oscuridad, y de repente fue rodeada por un grupo de personas que se burlaban con voces maliciosas. Señalaban y susurraban que ella era la hermana de BV, un nombre que la perseguía como una sombra.
El miedo hizo que Tanube se despertara en medio de la noche, con el corazón latiéndole sin control, su mente confundida como si acabara de escapar de un laberinto sin salida. A la mañana siguiente, entró en su nueva escuela, la preparatoria Oanchao. Tanube caminó en silencio sola por el pasillo, su mirada se detuvo en el tablón de anuncios de sanciones estudiantiles. El nombre Min THNH apareció en la lista, lo que la intrigó, ya que el día anterior esa persona había robado su carta. 2 estudiantes varones la vieron parada allí y se dieron cuenta de que era una estudiante nueva porque no llevaba uniforme. Después de unas pocas presentaciones, Deep Telan rápidamente ideó un plan. Le comentó a TRNO que su clase tenía que limpiar la piscina esa mañana y le propuso llevar a Tanube allí de inmediato, diciendo que así ella no tendría que buscar su clase. Tanube no sospechó nada, pensó que era una ayuda y aceptó seguirlo. En realidad, la tarea de limpiar la piscina era de Deep Telan, pero él quería molestar a la nueva estudiante, así que la involucró en el trabajo. Mientras limpiaba, Tanube accidentalmente golpeó una barra, resbaló y cayó directamente a la piscina. Al no saber nadar, entró en pánico y se debatió en el agua. No fue hasta que un compañero le lanzó un salvavidas que pudo sujetarse y nadar hasta la orilla. Al entrar en el aula 11A5, se sintió como una extraña. Las miradas curiosas y los susurros se dirigían hacia ella, dejándola inmóvil y con una sensación abrumadora de confusión. El profesor la sentó luego junto a Min THNH, la persona que le había prestado el uniforme cuando se mojó. Sentada en su nuevo lugar, Tanube le agradeció en silencio a ese extraño compañero. Al abrir su estuche, Tanube vio accidentalmente el reflejo de Min THNH en un pequeño espejo. Ese momento la sorprendió, ya que no esperaba que la persona que le había causado tantos problemas estuviera en la misma clase. En su mente, revivió la imagen de la mañana en la piscina, el momento en que se cayó al agua. En ese instante, Min THNH le había extendido la mano para sacarla, pero ella rápidamente retiró la suya, negándose rotundamente a aceptar la ayuda. Se aferró al flotador y nadó hasta la orilla como una forma de mostrar que no quería deberle nada ni ser débil ante él. A la hora del recreo, el ambiente se volvió incómodo cuando Deep Telan y TRNO intentaron interponerse entre Tanube y Min THNH. Al ver esto, Min THNH no pudo evitar recordarle a ella que mantuviera su distancia de esos dos. Son conocidos por ser los peores estudiantes de todo el nivel. Deep Telan es solo un oyente. Sin importar cuántos puntos obtenga en los exámenes universitarios, tarde o temprano regresará para heredar la fábrica de calzado de su familia. TRNO, por su parte, es un estudiante talentoso en deportes y ya fue admitido directamente en la Universidad de Educación Física y Deportes de Oanchao. En ese momento, Min THNH apareció por detrás y gritó, enfatizando intencionalmente que Tanube era la hermana de Biube. También le lanzó una mirada discreta a su mano, como recordando la mordida del día anterior. Pero Tanube se dio la vuelta y se fue, dejándolo allí parado. En esa clase, la maestra explicó sobre las habilidades para rechazar el acoso sexual. Después de un rato de explicar, de repente llamó a Tanube a la pizarra para responder una pregunta. Al abrir el libro, Tanube se horrorizó al darse cuenta de que había sido vandalizado. Aunque trató de esconderlo detrás de su espalda, la maestra se acercó. Deep Telan y TRNO aprovecharon para sacar el libro y mostrárselo a la maestra, lo que provocó que toda la clase estallara en murmullos y miradas inquisitivas hacia ella. Tanube solo pudo quedarse allí, rígida como una estatua. Durante toda la clase, su estado de ánimo cayó en un abismo sin salida. Esa noche, al llegar a casa, tomó el libro dañado y le preguntó a su madre por qué había tocado sus cosas. La madre inmediatamente le dijo en voz alta que, al ser ya una señorita, no debería leer esas cosas triviales e inútiles. Tanube refutó dolorosamente, diciendo que precisamente porque sus padres nunca le prestaron atención a Biube en el pasado, ella se volvió así. Esas palabras hicieron que la madre respondiera furiosamente que precisamente porque Biube leía cosas sucias, fue que todo salió así. La atmósfera entre madre e hija se volvió cada vez más tensa. Las heridas del pasado, que aún no habían cicatrizado, fueron desenterradas nuevamente. A la mañana siguiente, Min THNH vio a Tanube caminando sola y la siguió, exigiéndole una compensación por la mordida del día anterior. Ella respondió sin dudar que, si era así, lo dejara morderla a ella para quedar en paz. Él sacó un montón de tareas y la obligó a hacerlas por él. Cuando Tanube se negó, Min THNH pronunció una frase fría que le punzó el corazón. ¿Acaso no quería saber cómo murió su hermana? Solo con esa frase, durante el recreo, Tanube se quedó en el aula haciendo los deberes para Min THNH. En su mente, las palabras que la anciana había dicho antes no dejaban de resonar. Recordó el momento en que fue a recoger las cenizas de Biube, todos a su alrededor susurraban que su hermana había muerto de sida. Ese rumor se extendió rápidamente por todas partes, haciendo que nadie más visitara el restaurante familiar. La gente temía, la gente discriminaba. A partir de entonces, se vieron obligados a abandonar su antiguo escondite, cerrando esa vida sombría y comenzando de nuevo en Oanchao como una forma de escapar de un pasado destrozado. Por la noche, mientras madre e hija lavaban los platos juntas, la madre le recordó que debía esforzarse en sus estudios para seguir el ritmo de la escuela. Además, la tía TN estaba enferma, así que el próximo domingo ella tendría que ir al banco a enviar 500 yuanes a su tío en la aldea de Namkyu. Pero en ese momento, Tanube ya no tenía ganas de escuchar. Le preguntó a su madre una vez más de qué enfermedad había muerto su hermana. La madre tartamudeó que solo había sido apendicitis. Pero Tanube no lo creyó, porque los rumores externos seguían afirmando que su hermana había muerto de sida. Al escuchar esto, su madre se enojó y le preguntó por qué solo creía en los extraños y no en su propia familia. Pero Tanube exclamó tímidamente que, si eso era así, ¿por qué donde quiera que iban? ¿Su familia era intimidada y arrastrada por los problemas? Tanube se dio cuenta de que solo cuando se dijera la verdad, todos los chismes y sarcasmos podrían terminar. Cuanto más evitaban y más callaban, peor se ponían las cosas. Pero cuando ella mencionó eso, la madre se enojó, diciéndole que si tenía tiempo libre, debería concentrarse en estudiar para los exámenes y no preocuparse por cosas sin importancia para que ella
pudiera tener unos días de paz. A la mañana siguiente, ella puso el montón de tareas sobre la mesa de él, declarando que esta era la primera y la última vez que lo ayudaba. Por el contrario, Min THNH mantuvo su confianza, afirmando que muchas personas competían por hacerle los deberes, y que ella debería considerarlo una compensación por la mordida del día anterior. Min THNH, al presenciar la escena, se acercó y le preguntó en voz baja a Tanube. Tenía curiosidad porque antes había escuchado a Min THNH llamar a Tanube la hermana de BV, un nombre que nunca se había mencionado en su expediente de ingreso. Cuando se le preguntó sobre esto, Tanube mintió con calma, diciendo que era la hija mayor de su familia y que solo tenía un hermano menor. Min THNH no sospechó nada al escuchar esto y solo le aconsejó suavemente que mantuviera su distancia de las chicas de la clase, ya que la mayoría de ellas gustaban de Min THNH. No solo es guapo, Min THNH también tiene un espíritu caballeroso y una personalidad desinhibida. Sin embargo, Tanube lo criticó, diciendo que era impulsivo, holgazán y arrogante, sin ningún punto a su favor. Al escuchar esto, Min THNH se rió suavemente y añadió que, aunque faltaba a menudo a clases y parecía perezoso, Min THNH había ganado el primer premio en el concurso nacional de biología. Es del tipo de persona que no necesita estudiar mucho para ser bueno, y sobresale en todo lo que hace, por lo que es fácil entender por qué se ha convertido en el centro de atención en la escuela. Justo en ese momento, desde el piso de arriba, ambos miraron la cancha deportiva. Min THNH estaba jugando baloncesto, rodeado de un gran grupo de chicas que gritaban y lo animaban con entusiasmo. Min THNH arrastró emocionada a Tanube para que bajaran a ver juntos. Abajo, los compañeros de Min THNH le aconsejaban que le explicara claramente al profesor lo sucedido con la dueña de la tienda de bocadillos, ya que ella lo había acusado de tirar una silla y lo había reportado a la escuela. Sin embargo, Min THNH solo negó con la cabeza. La verdad era que ese día él y sus dos amigos habían intervenido en un robo, lo que accidentalmente provocó un malentendido y también involucró a Tanube. Mientras Tanube miraba, desafortunadamente una pelota la golpeó inesperadamente en la cabeza, lo que le causó una hinchazón. Al final de las clases, Min THNH la buscó de nuevo para seguir obligándola a hacer sus tareas y también le pidió su número de teléfono con el pretexto de que sería más fácil hablar sobre los trabajos. Cuando Tanube respondió que no tenía teléfono, él le preguntó por su código QQ, a regañadientes. Ella se lo dio. Justo en ese momento, Quinube, el hermano menor de Tanube, pasó y los vio conversando. No pudo ocultar su sorpresa y emoción, diciendo que en solo unos días de clase su hermana ya había conocido al ídolo de la escuela. Min THNH había mantenido durante 3 años el título de MVP del torneo de baloncesto de la preparatoria Wanchao, siendo un modelo a seguir para la mayoría de los chicos de la escuela. Pero a Tanube no le importó mucho y solo le recordó a su hermano que se concentrara en sus estudios y no solo en el baloncesto. Quinube, al ver la herida en la frente de su hermana, le preguntó preocupado. Incluso sospechó si Min THNH la había golpeado. Tanube respondió fríamente que él no la golpeó, pero que la había apuntado a ella intencionalmente. Todo lo que Min THNH hacía giraba en torno a una persona, BV. Quinube entonces dijo en voz baja que en Tumban, su hermana solía ser muy famosa. La gente en la calle, al ver a los dos hermanos, los llamaba de inmediato el hermano de BV o la hermana de BV. Ella era como el sol, y ellos solo como la luna, teniendo que tomar prestada esa luz brillante para ser notados. Pero Tanube no estuvo de acuerdo con ella, la belleza de su hermana solo traía problemas. De pequeña, su madre la obligaba a acompañar a BV a las sesiones de fotos porque no se sentía tranquila dejándola ir sola. Una vez, Tanube vio unos pendientes bonitos en una tienda, los tomó por curiosidad y luego los dejó. Después, el gerente no encontró el artículo y la sospechó. Cuando la interrogaron, Tanube negó con insistencia, pero BV pareció dudar y le dijo que si por casualidad los había tomado, simplemente los devolviera. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Tanube, quien, resentida, vació su mochila para probar su inocencia. A partir de ese momento, comenzó a formarse en ella un sentimiento de enojo e insatisfacción hacia su hermana. Luego, en una ocasión, Tanube fue a Wanchao para un concurso de la Olimpiada de Matemáticas, y aprovechó para llevarle a BV las frutas que su madre le había enviado. Pero al llegar, vio a su hermana con un grupo de hombres ricos. BV incluso fingió no conocer a su hermana y se fue con ellos en el coche. Esa humillación hizo que Tanube jurara con rabia que nunca en su vida reconocería tener una hermana así. Ahora, al recordarlo, Quinube todavía cree que BV es una persona lamentable por haber muerto tan joven. Pero Tanube respondió con amargura que al menos ella, al morir, ya no tenía que escuchar palabras desagradables. En cambio, ellos, los que seguían vivos, eran los verdaderamente lamentables. Ellos tuvieron que soportar todas las consecuencias y la mala reputación que ella dejó. Esa noche, ella subió silenciosamente a la azotea, sentándose sola en la oscuridad para escuchar el suave sonido del viento que resonaba en el aire, como queriendo calmar su pesado estado de ánimo con un poco de frágil paz. A la mañana siguiente, Tanube le devolvió los libros a Min THNH. Pero al descubrir que ella no había hecho su tarea, Min THNH la amenazó. Tanube trató de mantener la calma y respondió que BV había muerto de apendicitis, no como él decía. Sin embargo, Min THNH presentó otra verdad, afirmó tener pruebas claras porque, en vida, BV había recibido un tratamiento prolongado en el Hospital Popular, donde su padre era el director. Durante el recreo, las dudas inquietaron a Tanube. Tomó prestado el teléfono de Teñin para buscar el nombre del director del Hospital Popular y el resultado mostró el nombre de Min Kutan. En ese momento, se dio cuenta de que su madre le había mentido. La sensación de traición ardía en su interior. Por la noche, al llegar a casa, Tanube se encontró con su primo Kindu, quien acababa de llegar de visita con su prometida, Tyuban. Kindu anunció que la boda se celebraría el próximo Tet en la aldea de Namkyu, lo que llenó a toda la familia de alegría.
Tanube sonrió para felicitarlo y luego le preguntó en broma a su primo si ahora era un líder. Él respondió humildemente que acababa de ser ascendido a subespecialista principal, considerándolo el primer paso en un largo camino por delante. A medida que la conversación se centró en los recuerdos de la infancia, Tyuban sacó algunas fotos antiguas para que todos las vieran. Entre ellas había una foto de Byube, y la joven se preguntó quién era la hermosa persona de la foto. Tanube explicó inmediatamente que era solo una pariente lejana de la familia, ocultando hábilmente la relación de sangre. En la cocina, la madre de Tanube escuchaba en silencio, con el rostro un poco triste. En la azotea, Kindu la buscó para hablar en privado, sabiendo que Tanube estaba bajo presión con su nuevo entorno de estudio. Él la animó suavemente diciendo que los logros eran solo una pequeña hoja de papel en el viaje de la vida. El mundo exterior le enseñaría más que cualquier libro. Antes de irse, discretamente le metió un fajo de dinero en la mano como lionce, dinero de la suerte, para su hermana pequeña. Sabía que su tía era muy estricta con ella, así que le recordó que mantuviera esto en secreto como un pequeño secreto entre ellos. Tanube, conmovida, prometió que cuando empezara a trabajar, le daría el lionce a sus hijos. Por la noche, acostada junto a su hermano, Tanube le susurró a Kinube si creía que Byube había muerto de apendicitis. Ella, sin embargo, nunca lo había creído porque cada vez que se mencionaba el tema, sus padres lo evitaban como si ocultaran algo. Hoy, al preguntarle a Kindu, recibió exactamente la misma respuesta. Byube murió de una infección intestinal y él se culpó por no haber cuidado bien a su hermana, lo que la llevó a perderse. Para Tanube, esas palabras sonaban como un guión preestablecido que toda la familia se sabía de memoria. A la mañana siguiente, al llegar a la escuela, tan pronto como vio a Min THNH, corrió a devolverle el cuaderno de tareas. Aunque el padre de él fuera el director, ella insistió en que lo que él decía era una invención. Ya no tenía miedo y no permitiría que nadie usara el pasado de Byube para amenazarla nunca más. Pero al entrar en clase, el jefe de la clase comenzó a recoger los cuadernos. Cuando fue el turno de Tanube, se sorprendió al no encontrar los cuadernos de las 4 materias. Recordaba claramente haberlos traído, pero por más que buscó en su pupitre y en su mochila, no estaban. El jefe de la clase se fue fríamente, sin poder esperar más, y Tanube solo pudo quedarse allí desconcertada. Esa noche, en casa de Min THNH, él dejó en silencio un papel sobre la mesa y luego intentó salir de la casa. Justo en ese momento, su padre llegó y le preguntó a dónde iba. Pero a Min THNH no le importó en absoluto y solo dijo que se iba de allí. La frase enfureció a su padre, quien consideró que la casa no era un hotel al que se podía ir y venir a voluntad. Min THNH respondió fríamente que su casa estaba en la antigua casa del nuevo pueblo de Triu, DNG, y que esa era la casa de su padre, no la suya. Su padre tomó el papel que él había dejado, lo leyó furioso y le gritó que en esa casa no se veía rastro de un hijo, que solo aparecía cuando se quedaba sin dinero y necesitaba gastos de manutención. Frente a las críticas, Min THNH declaró desafiante que durante todos esos años, si había recibido dinero de él, lo anotara cada partida. Cuando se graduara, pagaría todo el capital e intereses. También dijo que solo tenía a su abuelo y a su madre como parientes, y que nunca lo había considerado su padre. Desde pequeño hasta grande, todo lo había arreglado su abuelo, mientras que él solo ponía excusas de trabajo para evitarlo. Con amargura, concluyó que la partida de su madre era completamente merecida, y se fue con una ira latente que nunca se había calmado. A la mañana siguiente, durante la clase de educación física, Tanube tuvo la mala suerte de que le llegara el periodo mientras corría. La profesora, al verla, le permitió ir al baño a cambiarse. En ese momento incómodo, Tanube vio a TNG Nim y le pidió prestado un uniforme de gimnasia. Sin embargo, en lugar de ayudarla, TNG Nim se mostró fría y renuente a prestárselo. No solo eso, sino que le preguntó si su hermana había muerto de sida. Sintiendo que la sangre le hervía, Tanube no pudo soportarlo más. Arrastró a Min THNH a un rincón para confrontarlo, creyendo que él había sido quien difundió esos rumores falsos. Pero Min THNH lo negó, aclarando que no tenía nada que ver y solo le recordó que debería pedir prestada ropa a otra amiga para no resfriarse. Al llegar a casa, Tanube no había terminado de desahogarse cuando su madre lavó la ropa y se quejó. Los pantalones recién comprados hace unos días estaban manchados y no se podían limpiar. Mientras los frotaba, suspiró y recordó cómo ella y su esposo habían pedido prestadas decenas de miles de yuanes para la educación de sus hijos, pero los niños no entendían la situación. Al escuchar esto, Tanube explicó que solo era una broma entre compañeros de clase después de la escuela lo que ensució sus pantalones. Pero esa explicación solo hizo que su madre se enojara más, exigiéndole que se mantuviera alejada de los malos elementos en la escuela, o de lo contrario, ella misma sufriría las consecuencias. Cuando Tanube regresó a su habitación, Kinube notó la expresión inusual de su hermana y le preguntó si la habían intimidado. Pero ella solo negó con la cabeza, diciendo que no tenía sentido contarlo. Lo que necesitaba ahora no era consuelo, sino una prueba auténtica de la causa de la muerte de QBV. Solo así podría silenciar los rumores maliciosos que la rodeaban. Al día siguiente, durante la clase de informática, Tanube sintió claramente el rechazo de sus compañeros. Mientras todos la evitaban, ella buscaba discretamente información en Internet. Los resultados la conmocionaron. La tasa de mortalidad por apendicitis era extremadamente rara, especialmente si se operaba correctamente. Esto hizo que sus sospechas fueran aún más claras. Al mediodía, durante el almuerzo en la cafetería, Tanube fue nuevamente marginada. Al ver esto, una compañera mayor llamada VNGMCMC la invitó a sentarse con ella. MCMC se presentó amistosamente, diciendo que también vivía en el complejo de apartamentos, en el 8º piso, bloque 13, del nuevo pueblo de Triu DNG, la misma zona que Tanube. Esa tarde, mientras Tanube limpiaba la zona de la piscina de la escuela, Min THNH apareció inesperadamente. En su mano tenía un papel que, según dijo, era el resultado del historial médico de Byube.
La mirada de Tanube se clavó en el papel, con el corazón lleno de expectación y rabia. Intentó quitárselo, pero Min THNH no lo soltó fácilmente. Durante el forcejeo, el papel cayó accidentalmente a la piscina. Sin dudarlo, Tanube saltó inmediatamente al agua. Aunque no sabía nadar, intentó bucear, aferrándose a la última esperanza de la verdad. Al ver esto, Min THNH se lanzó a salvarla. Cuando ambos salieron a la orilla, ella descubrió que lo que acababa de arriesgar su vida por conseguir era solo una hoja de papel en blanco, nada más y nada menos. Sabiendo que había sido engañada, Tanube se enfureció al extremo. Solo pudo apretar los puños con determinación y decirse a sí misma que esperara, que definitivamente encontraría la verdadera evidencia. VNGMCMC, al ver a Min THNH molestando continuamente a Tanube, le advirtió que la chica no era fácil y que no la intimidara más. Esas palabras, aparentemente suaves, hicieron que Min THNH se quedara despierto toda la noche, dándose cuenta de que quizás se había excedido. A la mañana siguiente, Tanube fingió estar enferma para ir al hospital popular, con el propósito no de consultar a un médico, sino de investigar la muerte de su hermana. Preguntó cuidadosamente al doctor si el año pasado había algún paciente llamado QBV que hubiera fallecido por apendicitis. El médico respondió con firmeza que en sus 20 años de servicio nunca había visto un caso de muerte por esa enfermedad. Al salir del consultorio, Tanube se sorprendió al ver a Min THNH también en el hospital. Inmediatamente se acercó para preguntarle si podía ayudarla a conseguir el historial médico de BV. Min THNH solo dijo en silencio que el historial médico era un asunto privado y además, él y su padre no tenían una buena relación. En realidad, él estaba allí para presentar una solicitud. Sin embargo, al entregarle los papeles a su padre para que los firmara, él tachó por su cuenta la especialidad de ciencias sociales y eligió ciencias naturales, deseando que él siguiera la carrera de médico como él. Incapaz de contenerse, Min THNH estalló. Cuestionó a su padre diciendo que había ganado el primer premio en la competencia de biología no para seguir la medicina, sino para demostrar que tenía la capacidad, solo que no quería seguir el camino que él le había trazado. Admitió que odiaba la medicina y odiaba a su padre, quien había echado a su madre y le había quitado el respirador a su abuelo. Bajo la bata blanca, ese padre no era un médico, sino un cruel. Min THNH mencionó a QBV y le preguntó a su padre si se atrevía a negar que no tenía nada que ver con la tragedia de ella. Él juró nunca estudiar para convertirse en una persona tan aterradora e insensible como él. Al mismo tiempo, Tanube regresó a casa y le contó a QBV lo que había encontrado en el hospital. Tanto los médicos como las enfermeras confirmaron que no había habido muertes por apendicitis en muchos años. Ella creía que si encontraba el historial médico o las facturas del hospital, seguramente encontraría pistas relacionadas con la condición de BV. Al escuchar esto, QBV solo suspiró. Dijo que los adultos siempre tenían razones para ocultar cosas, y si BV realmente murió de esa enfermedad, a veces era mejor no saber la verdad. Pero Tanube no aceptaba la ambigüedad, quería saberlo todo claramente. El día siguiente fue el examen de prueba, Tanube se concentró al máximo para hacerlo bien. A los 17 años, entendía que solo con esfuerzo continuo, Ansang siempre aparecería al final del camino. Para el día de la independencia, toda la familia de Tanube regresó a su pueblo natal para visitar a la abuela y a los parientes. Mientras tanto, en la ciudad, Min THNH, Deep Telan y TRNO jugaban baloncesto. TRNO sacó inesperadamente una foto de QBV, diciendo que su apariencia fría era solo una fachada, que si los chicos la trataban bien, ella sonreiría mucho. También contó que su hermano jurado había tenido una relación sentimental con BV. Al escuchar esas palabras llenas de insinuaciones, Min THNH lanzó el balón con fuerza a la canasta y se fue. Él quiso enviarle un mensaje a Tanube para aclarar que no había sido él quien difundió el rumor, pero no tuvo el valor de hacerlo. Finalmente, cambió el mensaje para preguntarle a Ann sobre la tarea de las vacaciones. Por otro lado, Tanube fue a visitar a la señorita Tweet-Hoa para preguntarle sobre BV. La antigua maestra le contó que justo antes, BV había sido abandonada en el pueblo durante muchos meses, sin que sus padres la visitaran. Sus abuelos eran demasiado mayores para cuidarla adecuadamente. En el pueblo, BV era como una niña sin un lugar al que ir. Aún así, cuanto más crecía, más hermosa se volvía y bailaba muy bien. Tanube buscó por la casa los viejos recuerdos de su hermana y, sin querer, encontró una caja de caramelos. Ella recordó las palabras de su abuela, quien decía que cuando estaba en el pueblo, BV siempre anhelaba ver a su hermana y guardaba cualquier cosa rica que tuviera. Mientras Kinube y ella tiraban cosas, ambos recordaban. Kinube reiteró que cada vez que regresaban al pueblo, BV siempre les guardaba la parte más sabrosa y hermosa a sus dos hermanos. Al escuchar eso, Tanube suspiró y se preguntó si hace años su hermana no hubiera sido abandonada en el pueblo y se hubiera quedado con sus padres y sus dos hermanos, ¿habrían sido las cosas diferentes? Si ese año los que se hubieran quedado en el pueblo hubieran sido ella o su hermano menor, ¿habría sufrido menos que BV? Desde cuando el nombre BV se había convertido en un tabú en la casa, cada vez que se mencionaba hacía que su madre se enojara y su padre solo suspirara. Tanube había llegado a odiar a su hermana porque ella siempre destacaba, siempre atraía la atención de todos. Sin embargo, en lo más profundo de sus recuerdos, aún recordaba las veces que BV secretamente guardaba dulces para ella, las veces que ella se interponía para recibir los golpes en lugar de su hermana. Esas cosas, aunque pequeñas, seguían persistiendo en su corazón. En otro giro de los acontecimientos, Min THNH, después de mucha lucha interna, le pidió a Deep Telan y TRNO que falsificaran la firma de su padre para que él pudiera presentar su solicitud al profesor Ton. Sin embargo, a la mañana siguiente, de pie en el patio de deportes, Min THNH cambió inesperadamente de opinión. Volvió a elegir la especialidad de ciencias naturales, sin que nadie más estuviera involucrado. Esa tarde, en la librería, Tanube hojeó casualmente un libro cualquiera y encontró un pequeño papel doblado entre las páginas.
Justo en ese momento, Minky, un amigo que no había visto en mucho tiempo, apareció inesperadamente. Ambos se miraron sorprendidos y avergonzados. Minky le preguntó por qué le había escrito una carta y no había recibido respuesta. Tanube solo pudo mentir diciendo que nunca había recibido ninguna carta. Al escuchar esto, Minky le sugirió que si estaba libre al día siguiente, fueran juntos a la biblioteca a estudiar y que Tanube le enseñara lo que no entendiera. Minky dijo amablemente que para él, QBV era QBV y Tanube era Tanube, la estudiante brillante y obediente que nunca había hecho nada inapropiado. Él creía que ella y su hermana eran dos personas completamente diferentes. Aunque conmovida, Tanube se excusó y se fue. De camino a casa, se sentó frente a la computadora, abrió QQ y le envió un mensaje a MinTHNH. Le preguntó directamente, ¿fuiste tú quien se llevó las cartas que Minky me envió? Porque, según el jefe de la clase, el mes pasado él fue el encargado de recibir la correspondencia de la sala de seguridad. MinTHNH respondió negando los hechos y le dijo que no culpara a un inocente. Tanube continuó escribiendo, si no te llevaste la carta, por favor ayúdame con algo. Quiero una copia del historial médico de mi hermana. Ya había preparado el poder, solo necesitaba que MinTHNH aceptara. Él respondió que solo podría obtener una copia, no el original, y le preguntó cómo le agradecería si lo lograba. Justo en ese momento, sonó un golpe en la puerta. Tanube abrió y vio que la señorita Tutran había venido a examinar a la tía TN. Después de la revisión, le advirtió cuidadosamente que estuviera atenta y no permitiera que la paciente se agitara o saliera sola. Viendo una oportunidad, Tanube le preguntó a la señorita Tutran si sabía algo sobre el asunto de QBV. La señorita Tutran reflexionó y respondió que no podía confirmar si BV realmente padecía esa enfermedad, pero que recordaba muy bien una cosa. Durante las vacaciones de invierno de ese año, QBV regresó de la escuela de arte Oanchao y de repente sufrió un aborto espontáneo. Fue a la clínica local, pero antes de que pudiera estabilizarse, su madre apareció. Sin decir una palabra, la madre le propinó a su hija una dolorosa bofetada. Una chica de poco más de 20 años, soltera, embarazada y que había perdido a su hijo. Para la madre era solo karma. Según el relato, esta historia no la difundió la clínica. Pero claramente, la vida de BV se fue cuesta abajo a partir de entonces, y ella lo dejó todo, viviendo sin importarle nada. La forma en que ella existió después del incidente. Quizás el rumor sobre su enfermedad no era completamente infundado. En el hospital popular, MinTHNH fue a buscar a su padre. El padre quería comer pizza con su hijo, la comida que tanto le gustaba de niño. Pero MinTHNH había cambiado. Ya no era el niño de 7 años que amaba la pizza. Desde el día en que su madre se fue, todo lo dulce también desapareció. En la mente de MinTHNH, fue su padre quien alejó a su madre, quien le robó la oportunidad de ver a su abuelo por última vez. Su corazón estaba lleno de tristeza por una infancia sin calidez. Esa noche, él se sentó en una rama de árbol, recordando los días que pasó con su madre. En medio de la emoción, MinTHNH llamó a su madre, pero la persona que respondió fue un empleado de un estudio de grabación. Colgó en silencio y poco después, MinTHNH le envió a Tanube una copia de los resultados del historial médico de QBV. La verdad la dejó atónita, BV padecía SIDA. Aunque ya conocía la enfermedad, Tanube sentía que la muerte de su hermana ocultaba mucho más. El hecho de que ella hubiera abortado en la aldea de Namkyu la hizo sospechar que había un hombre involucrado en todas las tragedias que habían ocurrido. A la mañana siguiente, el padre de MinTHNH fue a ver a MCMC y le pidió que le entregara unas cosas a su hijo sin revelar quién las enviaba. En la cancha de baloncesto, mientras MinTHNH hablaba con MCMC, varias estudiantes de la clase mostraron celos. Incluso comentaron, y TRN o añadió, que MCMC y MinTHNH habían crecido juntos y que su relación ya era cercana. Al mismo tiempo, en la biblioteca, Minky esperaba a Tanube. Cuando ella llegó, todos en la sala la evitaron, como si su presencia hiciera que el ambiente se volviera pesado. Minky le ofreció tranquilamente el té con leche que había preparado. Pero la conversación fue interrumpida cuando la madre de Tanube apareció inesperadamente. Sin importarle quién era Minky, arrastró a su hija a casa, sin darle la oportunidad de tener más contacto. Al anochecer, cuando MCMC le entregó las cosas a MinTHNH, él descubrió que eran unas entradas que su padre le había pedido que le entregara. MCMC expresó su opinión de que cuando el abuelo estaba gravemente enfermo, la decisión de detener el tratamiento fue la mejor opción para que él pudiera irse en paz. Pero para MinTHNH eran dos cosas diferentes. Él no podía perdonar a la persona que había decidido por su abuelo, quitándole el derecho a elegir entre vivir o morir. Y de la misma manera, él, como nieto e hijo, no había sido informado ni se le había dado voz. Para MinTHNH, ese padre, aunque era un buen médico, no era digno de confianza y cariño. Él se negó a aceptar esa amabilidad, afirmando que algún día se iría de la casa llamada familia. Por otro lado, la madre de Tanube, obsesionada por el pasado de BV, siempre controlaba estrictamente a su hija. Creía que las malas notas se podían corregir, pero que una reputación perdida nunca se podría recuperar. Un día, mientras estaba pensativa en el patio, la tía TN, que mostraba signos de deterioro de la memoria, vio a Tanube e inmediatamente la llamó BV. La tía la tomó de la mano y corrió, diciendo que quería llevarla a ver a sus padres. Al ver esto, el esposo de la tía la siguió. En su pánico, la tía tropezó y dejó caer un libro. Apenas Tanube lo levantó, la tía se lo arrebató. En su corazón comenzaron a surgir muchas dudas. Esa noche, Tanube invitó a Kinube a ir con ella al cementerio. Quemaron ofrendas votivas frente a la tumba de BV. Cuando Jin-woo se preguntó por qué seguía visitando a alguien a quien antes había detestado, In-yu solo respondió en voz baja que, aunque había estado enojada, también había querido mucho a su hermana. Incluso quemó la foto que Bei-woo más había apreciado como una forma de compensar.
De camino a casa, a lo lejos, vieron de repente su casa en llamas y corrieron presa del pánico. A la mañana siguiente, los aldeanos se reunieron para cotillear. Resultó que la habitación en llamas era la residencia de la tía Xiaoyin. Mientras limpiaba las cenizas, Inyu encontró el cuaderno de ayer casi completamente quemado, pero algunas líneas del diario permanecían intactas. Lo amo. Él tomó mi primera vez. Él es mi único apoyo en la aldea de Nanyao. En el viaje de regreso a Guangzhou, el corazón de Inyu estaba lleno de preguntas sin respuesta. No dejaba de preguntarse quién era el hombre que aparecía en las entradas del diario quemado de Beigu. Ese nombre, esa figura, era quizás el último eslabón que conducía a la tragedia de la vida de su hermana. A la mañana siguiente, toda la escuela llevó a cabo un chequeo médico de rutina. Cuando fue su turno, Inyu terminó de medir su peso y altura. Pero justo cuando se dio la vuelta, descubrió que sus zapatos habían desaparecido. Con una mirada preocupada, miró a su alrededor e intentó preguntar a algunos amigos cercanos. En ese momento, Dicilan inesperadamente habló en voz alta, bromeando y preguntando en todo el patio si alguien había visto los zapatos de Inyu. Todo el patio volteó a mirarla, lo que la avergonzó tanto que tuvo que regresar a clase descalza. En la siguiente clase, el maestro anunció que durante las vacaciones, la escuela había oficializado la división de las especialidades. Unos pocos estudiantes fueron asignados a la especialidad de Ciencias Sociales, mientras que la mayoría, incluida Inyu, fueron transferidos a la clase 11A5, que pertenece a la especialidad de Ciencias Naturales. El maestro también enfatizó que, una vez divididas las especialidades, el estudio entraría en una fase más intensa, requiriendo que cada persona se esforzara el doble para el próximo examen de ingreso a la universidad. Al mismo tiempo, la disciplina también debe mantenerse estrictamente, especialmente no llegar tarde. La hora de salida llegó, pero Inyu permaneció sentada en silencio, sin atreverse a levantarse. Sus pies descalzos la hacían sentir aún más avergonzada. De repente, Min-sen se acercó, colocó una bolsa frente a ella y le recordó fríamente que tirara la basura porque era la estudiante de turno. Cuando Inyu abrió la bolsa, vio un par de zapatos, que era la ayuda silenciosa de Min-sen. Ella entendió todo, escondido detrás de la puerta de la escuela. Min-sen la había estado observando en silencio. Solo cuando la vio ponerse esos zapatos y alejarse, él se sintió tranquilo y regresó. Cuando llegó a casa, la madre de Inyu inmediatamente se dio cuenta de que llevaba unos zapatos extraños. Ella inventó una historia diciendo que sus zapatos viejos se habían perdido y que había encontrado esos en la basura. Pero su madre no era fácil de engañar. La regañó, diciendo que qué clase de hija usaba zapatos de hombre. Las duras palabras se acumularon, haciendo que el ambiente en la casa fuera pesado y sofocante. Incapaz de soportar ver a su hermana ser regañada, Jin-woo finalmente habló. Dijo claramente que su hermana estaba siendo acosada en la escuela. No solo eso, el pasado de Beigu también había sido desenterrado y difundido por todo ese foro, tía. Al escuchar esto, la madre se asustó. No esperaba que las cosas fueran tan serias. Al mismo tiempo, también regañó a Inyu por no haberlo dicho antes. Pero luego, con la actitud habitual, la madre le dijo a su hija que al mudarse a un lugar nuevo, uno debe aprender a inclinarse y ser paciente. Esa noche, en su habitación, Inyu le confió a su hermano menor. Ella dijo que todos decían que Beigu no era una buena persona. Pero, ¿alguien había pensado en lo que ella había tenido que soportar en vida? La persona que la dejó embarazada y luego perdió a su hijo es quien debe asumir la responsabilidad de esa injusta muerte. Jin-woo guardó silencio por un momento y luego dijo que su hermana era realmente hermosa y tenía muchos novios. Pero el novio de la aldea de Nanyao, el que mencionaba el diario, él nunca había oído a su hermana hablar de él. Inyu decidió buscar al misterioso novio de Beigu que vivía en la aldea de Nanyao. Invitó a Jin-woo a colaborar en la investigación, esperando que su hermano fuera un compañero confiable en el viaje para desentrañar la verdad. A la mañana siguiente, en clase, ella volvió a ser el blanco del acoso. Un grupo de compañeros llenó su mochila con basura. Incapaz de contener su ira, Inyu decidió vengarse. Sin dudarlo, vació toda la basura en la mochila de Min-sen, a quien ella creía que era la causa de todo. Casualmente, al salir del aula, Inyu se encontró con Mumu y le contó lo que acababa de hacer, así como su inquietud al saber que Min-sen podría vengarse. Pero Mumu alivió esa preocupación, diciendo que Min-sen no era como su apariencia fría. Aunque travieso y poco hablador, en el fondo valoraba mucho la lealtad, a veces, incluso era tiernamente infantil. A la hora del recreo, Min-sen obligó a Chen Hao a limpiar su mochila y lo regañó por haber revelado accidentalmente la historia de Beigu, haciendo que Inyu lo malinterpretara como el que difundió la información. Chen Hao explicó torpemente que solo eran rumores que había escuchado y que los había contado sin pensar, sin esperar que las consecuencias fueran tan grandes. De pie en el piso superior, Inyu escuchó accidentalmente toda la conversación. Incluso vio a Min-sen hacer que Chen Hao se pusiera una sartén en la cabeza y saltara a su alrededor, lo que la hizo reír por primera vez desde que se mudó a la escuela. Cuando llegó a casa, vio los zapatos que Min-sen le había regalado y recordó sus actos silenciosos de ayuda. En ella comenzó a surgir una visión diferente de ese compañero de clase aparentemente inaccesible. A la mañana siguiente, Min-sen llegó a clase y descubrió que sus zapatos habían sido lavados. Sonrió levemente y al final de la clase esperó intencionadamente a que Inyu pasara para soltar una frase como, si fuera casual, diciendo que los zapatos estaban destinados a ser tirados pero que como alguien se había tomado la molestia de lavarlos, los usaría unos días más. De inmediato, él también le pidió que siguiera ayudándolo con la tarea este semestre porque pronto necesitaría concentrarse en prepararse para el examen de francés. Inyu aceptó con dos condiciones, que le permitiera usar su teléfono durante unos días y que le devolviera la vieja carta que guardaba. Min-sen asintió, le entregó el teléfono de inmediato y prometió buscar la carta más tarde. Antes de irse, no olvidó recordarle que se concentrara en sus estudios como una forma de cuidado discreta, aunque aún no tenían una relación clara. En otro desarrollo,
El padre de Min-sen comenzó a considerar hacer pública su relación con una enfermera del hospital. Él prometió esperar a que Min-sen terminara el examen de ingreso a la universidad y que, una vez que su hijo fuera mayor, le contaría todo. Por la noche, Jin-woo inventó la excusa de haber escrito mal la información en su expediente académico para pedir prestado el libro de registro familiar. La madre, sin sospechar nada, abrió el armario y le entregó los documentos. Al mismo tiempo, In-yu derramó intencionalmente agua hirviendo sobre su mano para atraer la atención de su madre. Mientras ella corría frenéticamente a buscar medicinas, Jin-woo rápidamente aprovechó para fotografiar algunos documentos importantes. En la habitación, ambos revisaron las fotos y descubrieron una factura médica de Bae-woo. La cantidad del tratamiento era bastante grande, lo que hizo que Jin-woo supusiera que era dinero que su primo Jin-rui había enviado a su madre. In-yu se dio cuenta de inmediato de que el momento del envío de dinero coincidía con el momento en que Jin-rui acababa de empezar a trabajar. Sospechó por qué había enviado tanto dinero. Jin-woo solo explicó que quizás él veía que la situación de la familia era difícil y quería ayudar. Sin embargo, los documentos fotografiados aún no eran suficientes para conocer la causa exacta de la muerte de su hermana. Al caer la noche, en un sueño, In-yu se vio perdida en un bosque sombrío. Llamó a Bae-woo sin cesar, pero nadie respondió. A la mañana siguiente, la madre descubrió que el sobre con dinero en el cajón había disminuido, e inmediatamente sospechó que Jin-woo era el ladrón. Llamó a In-yu para interrogarla, le mostró el teléfono que ella tenía y le preguntó su origen. In-yu negó haberlo recibido en la biblioteca, pero su madre no le creyó. Ella quería ir directamente a la escuela para aclarar el asunto. Sin otra opción, In-yu se vio obligada a confesar que solo quería investigar la muerte de Bae-woo, la hermana por la que siempre se había sentido culpable. También presentó una prueba, un objeto que había recibido del pueblo, lo que conmovió a su madre hasta las lágrimas. A pesar de eso, su madre todavía pensaba que desenterrar el pasado no cambiaría nada. Los muertos deben descansar en paz. Le aconsejó a su hija que se concentrara en sus estudios y que no se preocupara por cosas que no podían recuperarse. Cuando le volvieron a preguntar sobre el teléfono, In-yu siguió insistiendo en que lo había recibido en la biblioteca. La madre, furiosa, decidió ir a hablar con el maestro para informarle. El maestro, con suavidad, le pidió a In-yu que dijera la verdad y que, si era honesta, la escuela no investigaría más. In-yu se mantuvo firme en su declaración de que el teléfono que tenía lo había recibido en la biblioteca. Un momento después, por el altavoz de la escuela, se anunció la búsqueda del dueño de un objeto perdido. Un estudiante había extraviado un teléfono Nokia N95 el viernes pasado y alguien que lo había encontrado estaba sentado en un banco dentro del campus. La madre, sentada a un lado, no dejaba de recordarle a su hija que se concentrara en sus estudios, para que solo los buenos resultados académicos la ayudaran a levantar la cabeza donde quiera que fuera, sin sentir que era inferior a nadie. Justo en ese momento, In-yu vio a Min-sen caminando hacia ellos. Inmediatamente se preocupó, temiendo que su madre reconociera que los zapatos que él llevaba eran los mismos que ella había usado antes. Y tal como lo había predicho, la mirada de su madre se detuvo en esos zapatos, pero solo unos segundos después, otro estudiante pasó con un par de zapatos idénticos. La madre comentó que este tipo de zapatos parecía ser muy popular, lo que hizo que In-yu suspirara de alivio. Poco después, el maestro San y Mumu vinieron a ver a su madre. Mumu dijo que el teléfono que la escuela estaba buscando era en realidad el suyo que se había perdido. Al escuchar esto, la madre lo devolvió de inmediato y finalmente todo se calmó. Inmediatamente después, In-yu corrió tras Mumu para agradecerle. Pero Mumu solo sonrió y dijo que un simple gracias era fácil de decir y que si realmente quería pagarle, debería encontrar a la persona que realmente la había ayudado. In-yu, avergonzada, confesó que no tenía dinero para gastar y que no sabía qué hacer para mostrar su gratitud. Mumu se rió de su seria e ingenua expresión y luego dijo que, sorprendentemente, algunas personas siempre eran acosadas. Le devolvió el teléfono a In-yu y le dijo que eso era todo lo que podía hacer. Si quieres agradecer, busca a la otra persona y dile las palabras sinceras. Al mediodía, después del partido de baloncesto, Min-sen regresó al aula y vio una botella de agua debajo de su escritorio con una pequeña nota encima que decía simplemente gracias. Chen-ao, al verlo, bromeó diciendo que no sabía qué chica lo estaba persiguiendo, pero que el envío era demasiado simple pero lindo. Min-sen solo sonrió, tomó un gran trago y luego se giró para mirar a In-yu con una mirada llena de significado. Esa noche, al regresar a casa, In-yu vio a su madre sentada sola en el balcón, quemando en silencio las viejas páginas del diario de Bae-woo. Las hojas de papel que alguna vez guardaron recuerdos ahora se convertían en cenizas bajo la tenue luz del fuego, como una forma de enterrar los recuerdos que no quería enfrentar. A la mañana siguiente, mientras In-yu ayudaba a limpiar en el restaurante familiar, un hombre llamado Efei vino a buscar a sus padres. Desde la cocina, Jin-woo rápidamente reconoció que este hombre había sido un amigo cercano de su primo Jin-rui y también alguien que solía aparecer con frecuencia con Bae-woo en la aldea de Nanyao. In-yu recordó de inmediato la entrada del diario de su hermana. Mi amado llegó a Gwangju. Conectó silenciosamente los puntos. Efei actualmente estaba estudiando en la universidad en Gwangju. ¿Podría ser él el misterioso novio de Bae-woo? Para verificar su suposición, escribió una nota en un pequeño trozo de papel. Cita a las 6 de la tarde del lunes en el café cerca de la escuela secundaria Gwangju. Ella escondió hábilmente la nota en un tazón de pepinillos y se lo dio a Efei como un regalo simple pero lleno de significado. Al mismo tiempo, en la escuela se llevaba a cabo un animado partido de baloncesto, y la mayoría de los estudiantes se dirigieron a animar. Pero In-yu, en cambio, tomó silenciosamente un camino diferente hacia el café, con la esperanza de enfrentarse a la persona que podría ser la clave para desvelar la verdad sobre la misteriosa muerte de su hermana. Él entendió claramente la razón por la que In-yu quería verlo, preguntarle sobre su hermana. Con calma y sinceridad, comenzó a contarlo todo. Desde pequeños, él y Bae-woo se conocían.
Con el tiempo, la niña creció y se volvió más hermosa, pero por eso mismo se convirtió en objeto de envidia. No se sabe cuándo, pero sus compañeros comenzaron a acosarla, sin escatimar sarcasmo, diciendo que no tenía padres y que era una inculta. Cuando la escuela se enteró, intervinieron, pero parecía que nada podía cambiar. Fei solo pudo quedarse mirando, sin el valor suficiente para proteger a esa niña, y esa debilidad se convirtió en una constante punzada de arrepentimiento para él. Después de graduarse de la escuela secundaria, Bei Wu fue a Gwangju para estudiar en una academia de arte. Y Fei también fue aceptado en una universidad allí. Intentó encontrarse con ella, pero no podía creer lo mucho que Bei Wu había cambiado. Ella poco a poco adoptó la apariencia que se rumoreaba, distante e inaccesible. Después, él se fue al extranjero con un programa de intercambio de estudiantes. No fue hasta su regreso que se enteró de la terrible noticia: Bei Wu había sufrido un accidente. Al escuchar esas cosas, In-yu no pudo ocultar su indignación. Preguntó si sus padres habían sabido alguna vez que su hermana era acosada. Fei respondió lentamente que una vez Bei Wu se había escapado de casa a Changwen, pero sus padres la habían llevado de regreso a la aldea de Nanyao. Al escuchar eso, In-yu estalló. Sabían todo y aún así empujaron a su hermana de vuelta al lugar que tanto la había hecho sufrir. Era como empujarla a un pozo de fuego. Ella cuestionó a Fei si estaba contando todo solo para aliviar su conciencia. Para ella, su falsedad y debilidad no eran diferentes de aquellos que habían lastimado a su hermana. Él también era un cómplice. In-yu se fue furiosa, pero Fei la siguió. Le entregó un vídeo corto de Bei Wu bailando en un concurso de talentos de la escuela secundaria. Fue en ese concurso donde su hermana fue seleccionada para la final del concurso de danza a nivel de ciudad, llamado Copa Estrella Fugaz. Él confesó que ya no era digno de guardar ese recuerdo y que la persona que merecía conservarlo era la hermana de ella. Justo en ese momento, Min-sen pasó y accidentalmente presenció a Fei entregándole el vídeo a In-yu. Pensando que ella estaba siendo cortejada, no pudo ocultar los celos que silenciosamente surgían en él. Luego, en el cibercafé, In-yu reunió todo su coraje para abrir el vídeo. En la tenue luz de la pantalla, su hermana apareció como una flor que florecía radiantemente en ese breve instante, llena de libertad y éxtasis en cada movimiento de baile. En la clase de informática del día siguiente, In-yu encontró accidentalmente una foto de Bei Wu con una chica llamada Suman Man, quien parecía haber estudiado en la misma academia de arte en Gwangju. Sin dudarlo, envió un mensaje corto: «Soy la hermana de Bei Wu. ¿Estás libre hoy?». Suman Man respondió rápidamente que sí lo estaba. In-yu inventó un dolor de estómago para pedirle permiso al maestro para irse temprano y se lo concedieron de inmediato. Salió de la escuela con una mezcla de emociones y se dirigió a la cafetería cerca de la escuela, donde había quedado con la persona que podría ayudarla a reconstruir los fragmentos restantes de la triste vida de su hermana. En la cafetería cerca de la escuela, In-yu no pudo ocultar su impaciencia. Apenas se encontró con Suman Man, le preguntó sobre la identidad del novio que había tenido su hermana. Man suspiró y relató que Bei Wu era una chica hermosa, pretendida por muchos, pero que irónicamente siempre se topaba con hombres sin valor. Por fuera, la hermana de In-yu parecía experimentada y astuta, pero por dentro era un alma demasiado crédula. Con solo un poco de atención de algún hombre, ella estaba dispuesta a amar con todo su corazón, amar hasta la muerte y volver a vivir. Por eso, los hombres malos la explotaban fácilmente, hiriendo a Bei Wu profundamente una y otra vez. Aunque Man la había advertido muchas veces, parecía que Bei Wu estaba hechizada y no podía razonar. Cuando In-yu preguntó si entre las personas con las que su hermana había estado había alguien de la aldea de Nanyao, Man prometió ayudar a averiguar más y que si tenía noticias, se lo haría saber. Al mediodía, cuando In-yu fue a entregar comida, descubrió que el que la había pedido era Chenao. Ella colocó 2 tazones de fideos con carne en la mesa, leyó el precio y esperó el pago. Chenao, molesto, adoptó una actitud sarcástica como si quisiera ponerle las cosas difíciles. Dicilan tuvo que intervenir, recordándole que, como amigos, no debían exagerar. Al recibir el dinero, In-yu se fue en silencio, devolviendo el cambio completo. Afuera, Min-sen la vio casualmente batallando para arreglar su bicicleta y se acercó para ayudarla. Después de arreglarla, él le pidió a In-yu que lo llevara a casa. En el camino, curioso, le preguntó sobre el hombre que había estado con ella en la cafetería el otro día. In-yu afirmó que no era el novio de Bei Wu. Al ver que ella pedaleaba inestable, Min-sen se subió y tomó el control. En ese tramo del camino, In-yu compartió que después de su primera desilusión amorosa, Bei Wu parecía tener problemas psicológicos. El cielo de repente se abrió en lluvia y en ese momento húmedo y soñador, entre el clic de la bicicleta y la suave brisa, las primeras emociones de la juventud florecieron silenciosamente, dulces y puras. Cuando llegó a casa, In-yu se sorprendió al ver a su madre sosteniendo el disco con la grabación de la actuación de baile de Bei Wu. Ella preguntó quién le había dado el disco y, sin esperar respuesta, lo rompió inmediatamente. Estaba decidida a no permitir que su hija restante siguiera los mismos pasos que su hermana. A la mañana siguiente, Min-sen se resfrió por haber estado bajo la lluvia. Estaba desplomado sobre su escritorio, cansado, pero aún así miraba de reojo a In-yu. Durante la clase de informática, In-yu revisó en silencio el antiguo perfil de Bei Wu y vio que su hermana había publicado fotos con varios hombres diferentes. De repente, recibió un mensaje extraño de una cuenta llamada Lao Ei, quien se identificó como el exnovio de Bei Wu y expresó su deseo de reunirse para hablar. Al salir de la escuela, Lao HC la esperaba en la puerta. Aunque Tanube no quería interactuar con él insistió en invitarla a cenar. Algunos compañeros lo vieron y comentaron que esa gente no era de fiar. MCMC también vio a Tanube yendo con 2 hombres extraños y se preguntó qué pasaba. En la cafetería,
Lao HC contó que la primera vez que conoció a Vyube fue cuando la rescató como un héroe al verla siendo acosada en la entrada de un karaoke. Desde entonces, Vyube solía ir a su karaoke a cantar. Él se autoproclamó su protector y luego los dos le pidieron afecto. Según él, Vyube era demasiado ingenua. Con solo ser un hombre, ella confiaba fácilmente. Al escuchar eso, Tanube le confirmó que se conocieron en Oanchao, por lo que esta persona no podía ser a quien ella buscaba. Pero Lao HC obstinadamente lo negó, insistiendo en que él era la persona que ella necesitaba encontrar. Incluso le recordó que la había visto antes en la entrada de la escuela de arte, que Vyube en aquel entonces solo quería proteger a su hermana de gente como él, pero al final fue inútil. Ahora, según sus palabras, había llegado el momento de que ella y él continuaran su destino inacabado. Sus palabras se volvían cada vez más transgresoras. En un instante, Lao HC se abalanzó con la intención de humillar a Tanube en medio del día. Justo en ese momento, uno de sus secuaces entró corriendo y le informó que el coche se había averiado. Aprovechando la oportunidad, MCMC rápidamente tomó la mano de Tanube y huyeron. Ambas cruzaron callejones estrechos a toda velocidad hasta que se detuvieron en la oscuridad silenciosa de una calle desconocida, atreviéndose a respirar. Mientras recuperaba el aliento, Tanube le preguntó sorprendida a MCMC si ella había averiado el auto de ellos. MCMC asintió, diciendo que, aunque no entendía por qué Tanube se había metido con esos matones, por la actitud de ellos, seguramente no la dejarían ir fácilmente. Tanube le agradeció y prometió ser más cuidadosa. Al regresar a su habitación, pegó en silencio el disco de música que su madre había roto. Lo colocó junto a la caja de dulces que su hermana le había dejado y los aretes que años atrás, cuando salieron a tomar fotos juntas, su hermana se los compró porque sabía que a ella le gustaban. Todos esos recuerdos le traían un pasado lejano, haciendo que el ánimo de Tanube se volviera aún más confuso. A la mañana siguiente, Lao HC se presentó descaradamente en el restaurante de la familia de Tanube. Al pagar, mencionó descaradamente el nombre de Vyube, diciendo que habían sido amantes y que la madre de ella era también su suegra. La madre se mostró serena, fingiendo no saber de quién hablaba. Pero Lao HC no se rindió y enfatizó que ella tenía otra hija pequeña. Sus palabras dejaron a la madre en shock. Después de que él se fue, la madre de Tanube inmediatamente le pidió a su esposo que no dejara que ella fuera más al restaurante. Y al mismo tiempo le advirtió que no dejara que Tanube se enterara de esto. Contrataron a una pariente llamada Kyoan, a quien la madre dijo que era su sobrina, para que ayudara en el restaurante. Desde entonces, a las dos hermanas solo se les permitía ir a la escuela y regresar directamente a casa. Kyoan les traería la cena. Esa noche, la madre de Tanube recogió toda la ropa de colores claros de Tanube y la tiró, quedándose solo con la ropa de colores oscuros, lo que la dejó perpleja. Fue a preguntarle a Kyoan si alguna vez había trabajado en una fábrica de costura en Oanchao. Cuando Kyoan lo confirmó, Tanube se preguntó por qué, entre tantas oportunidades, ella había elegido trabajar en una pequeña tienda de fideos. Kyoan se defendió diciendo que era un trabajo ligero, bien pagado y que, al ser un familiar, era conveniente ayudar. Pero Tanube se dio cuenta de que la verdadera razón no era que la fábrica hubiera cerrado, sino que su madre la había invitado. A la mañana siguiente, al llegar a clase, Tanube encontró un ramo de flores y una tarjeta en su escritorio, enviados por el mismísimo Lao HC. TNG lo vio y no pudo evitar chismear, preguntándole si estaba saliendo con un matón. Tanube no dijo nada, solo lo tiró todo fríamente a la basura. Al mismo tiempo, Diptelan y TRNO también comentaban con MinTHNH que Tanube se había topado con Lao HC, un tipo con el que no era fácil tratar. Al escuchar eso, MinTHNH la siguió en silencio, protegiéndola discretamente. Cuando Tanube lo descubrió inesperadamente, MinTHNH rápidamente mintió diciendo que estaba buscando a MCMC. Por la noche, Tanube le preguntó a su hermano sobre la vez que su hermana Vyube había huido de casa a Tumban. Kinube recordaba muy bien que ese día hacía frío y que había visto a su hermana al costado de la carretera. Cuando llegó a casa, Vyube pidió quedarse con sus padres, diciendo que no importaba si no iba a la escuela. Pero su madre la aconsejó que si no estudiaba, ¿qué sería de su futuro? Le pidió que se esforzara por sí misma. Desde entonces, Vyube no se volvió a ir. Al escuchar a su hermano, Tanube fue inmediatamente a preguntarles a sus padres por qué no habían salvado a su hermana cuando aún podían. Al mismo tiempo, en el restaurante, Lao HC llegó con sus secuaces para destrozar y causar problemas. Mientras comía fideos, descaradamente mencionó su pasado con Vyube, diciendo que ella lo había traicionado y avergonzado, por lo que ahora su hermana menor tenía que pagar esa deuda. Sus palabras descaradas enfurecieron a los padres de Tanube. Pero Lao HC fue aún más descarado, acusando falsamente a la propia Tanube de haberlo contactado y seducido. Justo cuando la situación se ponía tensa, Tanube apareció, sin dudarlo. Le arrojó un balde de agua a Lao HC. Todo estaba llegando a su punto culminante cuando, afortunadamente, la policía llegó a tiempo. Lao HC se vio obligado a retirarse. Después de todo, la madre de Tanube estalló en ira. Le preguntó a su hija por qué se involucraba con esa clase de gente, por qué había contactado a Lao HC activamente, por qué no se conformaba con estudiar y, en cambio, desenterraba ese doloroso pasado. Pero para Tanube era la llamada de su conciencia, la llamada a exigir justicia para su hermana fallecida. Tanube ya no pudo contenerse. Dejó salir toda la frustración reprimida por tanto tiempo, cuestionando a sus padres por qué no habían salvado a Vyube. Aquel año, su hermana mayor recorrió sola un largo camino, buscando ayuda desesperadamente, pero la respuesta fue solo un frío silencio. Ella sabía bien que se habían enterado de que Vyube había sido acosada en la aldea de Namkyu, conocía los sufrimientos que su hermana había soportado. Y aún así, se hicieron los de la vista gorda. Ahora Tanube lo entendía todo, era porque sus padres eran demasiado egoístas. Por el honor y la reputación habían ignorado la vida de su propia hija. Pronunció esas palabras dolorosas y luego se dio la vuelta, dejándolos atrás con la mirada perdida y las lágrimas de arrepentimiento tardío de sus padres.
corrió sin detenerse hasta la escuela y se quedó en silencio junto al patio de prácticas donde MCMC estaba bailando. La imagen suave le recordó la silueta de BV de antaño, haciendo que sus emociones se desbordaran incontrolablemente. Se fue en silencio. A la mañana siguiente, MCMC le pidió a Mint HNH que llevara un pastel pequeño al hospital para celebrar el cumpleaños de su padre. Incapaz de negarse, Mint HNH llevó el pastel, pero al ver a su padre charlando alegremente con los médicos, se quedó pegado a la pared, sin el valor suficiente para salir. Esperó en la oficina, hojeando algunos libros para matar el tiempo, cuando de repente descubrió una foto de su padre con una enfermera del hospital. Cuando el padre regresó, vio el pastel tirado en el bote de basura y la foto sobre la mesa como una silenciosa acusación. Supo que Mint HNH lo había descubierto todo. Esa noche, Tanube volvió a casa y Kyoan le informó que la tía TN había fallecido. Una mujer hermosa y brillante que había dejado el mundo en silencio y con resentimiento. Tanube no entendía por qué una persona así había aceptado casarse e irse al pueblo de Namkyu. Kyoan contó que, según su madre, la tía TN tenía un hermano menor. Para conseguir una esposa para su hijo, los padres de la tía TN la habían casado a cambio de una dote. Si no hubiera sido por esas cosas, tal vez la tía todavía estaría viva. Al escuchar esto, Tanube no pudo contener su dolor. Se preguntó si BV seguiría viva si no hubiera pasado por esos dolores. A la mañana siguiente, de camino a la escuela, Tanube vio la fachada de la tienda de fideos de su familia manchada. Los transeúntes murmuraban y ella se quedó en silencio, sin decir una palabra. Cuando Mint HNH llegó a clase y no encontró a Tanube, se apresuró a buscarla. La encontró sentada en silencio y sola, con el rostro lleno de preocupaciones. Mint HNH se sentó a su lado y la consoló suavemente. Él pensó que los chismes eran algo pasajero que sería olvidado, como tantas otras cosas cotidianas en esta gran ciudad. Pero Tanube pensó en BV. Su hermana, en el pasado, probablemente había sufrido más que ella en el presente. Antes Tanube solía culpar a su hermana por ser débil, arrastrando a toda la familia con ella. Ahora entendía que hay heridas que no sanan y hay una desesperación que hace que las personas solo quieran rendirse. Tanube no podía aceptar que su hermana hubiera pagado con su vida. Sin embargo, los responsables de todo seguían viviendo en paz. Se preguntó si la justicia aún existía en este mundo, luego se levantó y caminó hacia la clase con vergüenza. Al mismo tiempo, en la escuela, el ambiente era bullicioso mientras la preparatoria Oanchao jugaba baloncesto contra la preparatoria número 1. Todos estaban emocionados preparando pancartas para Mint HNH. Mientras Tanube estaba de guardia, la llamaron a la puerta con el pretexto de que su novio la esperaba. Ese no era otro que Lao HC, un acosador insolente y cruel. Tanube salió con una mirada de ira, ambos discutieron acaloradamente. En medio del forcejeo, ella levantó un cúter para defenderse. En ese peligroso instante, Mint HNH apareció y usó su mano para desviar el cuchillo por ella. La sangre que fluía de su mano la dejó atónita. Lao HC la amenazó y luego se fue. Bajo las miradas curiosas de la multitud, Mint HNH le cubrió la cabeza con su chaqueta, pronunciando una frase suave como el viento, pero que le llenó el corazón de una calidez inmensa. Pase lo que pase, él siempre estaría a su lado. Después del incidente en la escuela, el supervisor citó a los padres de Tanube y Mint HNH para una reunión. Frente a ellos, el supervisor informó que la banda de matones había sido llevada a la estación de policía para ser procesada. También mencionó que Tanube había tenido una hermana mayor, algo que la escuela ya había escuchado, y expresó su comprensión por la situación familiar de ella. Sin embargo, debido a que este incidente tuvo un impacto negativo en el ambiente de estudio, la escuela esperaba que la familia pudiera educar a Tanube cuidadosamente y que ella se quedara en casa para reflexionar durante 2 días. Ante esa presión, la madre de Tanube solo pudo inclinar la cabeza y disculparse, prometiendo educar estrictamente a su hija y esperando que la escuela le permitiera continuar sus estudios. Inesperadamente, Mint HNH se levantó y habló. Dijo que la herida en su mano no tenía ninguna relación con Tanube, que solo fue un accidente al pedir prestado un cúter y rasguñarse. El profesor Ton también añadió que el grupo de matones había sido llevado por perturbar el orden. Entre ellos, el cabecilla probablemente sería sentenciado a prisión. Enfatizó que esos individuos solían acosar a las estudiantes y que la propia Tanube era una víctima, no la culpable. Si un estudiante es castigado solo por estar implicado con delincuentes, no solo es injusto sino que también afecta negativamente la reputación de la escuela. Además, las palabras de apoyo del padre de Mint HNH a Tanube hicieron que el supervisor finalmente se calmara y decidiera pasarlo por alto. Aunque las cosas se habían calmado, la madre de Tanube no dejaba de regañarla, lamentándose constantemente por la vergüenza y arrastrando a su hija fuera de la escuela con ira. Mientras tanto, Mint HNH estaba sentado con su padre, quien le vendaba la herida. Aún preocupado, le preguntó por qué su padre había intervenido para ayudar a Tanube esa mañana. El padre, tranquilamente, respondió que si Mint HNH había elegido ayudar a esa chica, él confiaba en que ella no era una mala persona. Luego le preguntó a su hijo qué quería comer para cocinar. A la hora de la comida, cuando ambos se preparaban para comer, el teléfono fijo de la casa sonó inesperadamente. Mint HNH descolgó. Al otro lado de la línea estaba la señora TRNG del comité del vecindario, informando que su padre había registrado la donación de algunas partituras al centro de actividades comunitarias. Al escuchar eso, Mint HNH colgó inmediatamente y revolvió las partituras que estaban sobre la mesa. Todas eran de su madre. Enfurecido, le preguntó a su padre sobre su intención de deshacerse de las cosas que le pertenecían a su madre. El padre dijo que su madre le había encargado a él que no las conservara más. Él se fue furioso de la casa. Al mismo tiempo, Tanube estaba estudiando cuando de repente vio la mancha de sangre que quedaba en su manga. La imagen de Mint HNH bloqueando el cuchillo volvió a su mente junto con sus suaves palabras de ese día, lo que la dejó muy confundida. A la mañana siguiente, al llegar a clase, tuvo que enfrentarse a la ira de las otras chicas.
Ellas creían que por su culpa Min THNH se había lesionado y que eso había provocado la derrota en el partido de baloncesto de ayer. La obligaron a disculparse con Min THNH, TNGenin también la apoyó, diciendo que la culpa era suya. Pero inesperadamente, Min THNH intervino. Él afirmó con firmeza que lo que sucedía entre él y Tanube no concernía a nadie más y que no necesitaban la intromisión de nadie. Gracias a esas palabras, las chicas se enfurecieron, pero no se atrevieron a reaccionar. Sin embargo, a partir de entonces, comenzaron a buscar formas de acosar a Tanube de diversas maneras, incluso encerrándola en el baño para que no pudiera salir. El incidente fue descubierto, y el supervisor reprendió severamente al grupo de estudiantes y las obligó a disculparse con Tanube. Después de eso, MCMC le dio en secreto un par de calcetines y le enseñó pacientemente a bailar. La gentileza de MCMC hizo que Tanube recordara con nostalgia los días en que BV le había enseñado sus primeros pasos de baile. De vuelta en la tienda de fideos, Tanube ayudó a Kyoan a entregar la comida. Al llegar a una casa familiar y ver una campanilla de viento colgada en la puerta, supo de inmediato que Min THNH había hecho el pedido. Ella llamó a la puerta, pero él intentó esconderse, solo extendiendo la mano para tomar la comida. Tanube usó como excusa las promociones del restaurante de fideos, ya que él ordenaba con frecuencia. Su maestro estaba a punto de cerrar la puerta, ella intentó retenerlo. Aprovechando que Min THNH estaba distraído por su mano adolorida, ella empujó la puerta y entró. La habitación desordenada hizo que Tanube no pudiera evitar burlarse. A diferencia de su apariencia fría y ordenada en la escuela, el lugar de Min THNH parecía un campo de batalla. Min THNH la regañó suavemente, culpándola por no poder cuidarse más. Al escuchar esto, Ingu se disculpó y por primera vez admitió que ese día, si no hubiera sido por Min Seng, habría causado graves consecuencias. Los profesores y maestros, sinceros, le exigieron a Min Seng que enmendara sus errores haciéndola limpiar toda la habitación. Él, por su parte, se sentó tranquilamente a jugar, dejándola dar vueltas como un trompo en medio del desorden. Mientras limpiaba la habitación de Min Seng, Ingu se encontró con una vieja foto de su madre. La miró con curiosidad y antes de que pudiera guardarla, Min Seng entró inesperadamente con el ceño fruncido. La regañó en voz alta, acusándola de haber cruzado la línea al hurgar en las pertenencias de otra persona sin permiso. Entonces, sin ningún reparo, enfatizó que entre ellos ya no había deudas y que lo mejor era que ella se fuera. Apenas ella se fue, Min Seng se dio cuenta de que había sido demasiado duro. Al día siguiente, en la escuela, él se acercó a Tanube con una actitud más amable de lo normal, pero ella lo ignoró y no se molestó en responder. Durante la clase de gimnasia, él intentó acercarse para hablarle y sutilmente le recordó que aún guardaba una carta de un viejo compañero de estudios, que era una carta de Mamin Kai para ella. Le dijo que fuera a la base del árbol antiguo después de clases para recoger la carta y que si no venía, él entendería que ella ya no quería recibirla. Cuando la escuela terminó, Ingu realmente fue, pero antes de entregar la carta, Min Seng le dijo que subiera al árbol, cerrara los ojos y escuchara el sonido del viento y el susurro de las hojas. Su voz sonó suavemente, diciendo que este árbol antiguo podía hablar y que estaba pidiendo disculpas. Esas disculpas eran suyas por haberse enfadado el día anterior. Él contó que los discos de música y los álbumes de ese beso eran todos de su madre y que este lugar, la base del árbol antiguo, solía ser una base secreta entre madre e hijo. Min Seng comenzó a contar que sus padres se divorciaron cuando él era pequeño. Creció con su abuelo, pero justo en el verano en que iba a ingresar a la escuela secundaria. Su abuelo falleció repentinamente. Desde aquel día, él siempre sintió que era una carga, como si su propio nacimiento hubiera sido un error. Al escuchar eso, Ingui lo miró y dijo suavemente que, después de todo, él no era tan desagradable como solía parecer. Por la noche, de camino a casa, Min Seng le devolvió la carta de Min Kai y luego dudó en preguntarle si tenía intención de responder. Pero temiendo ser malinterpretado, se tranquilizó a sí mismo diciendo que los exámenes se acercaban y que ella no debería dejar que esas cosas afectaran sus estudios. Se dio la vuelta rápidamente, dejando las palabras sin pronunciar. Ingui lo miró y dijo en voz baja que no respondería a la carta de Min Kai, lo que hizo que él no pudiera ocultar una sonrisa. Esa noche, la madre de Tanbiyu le dijo que al día siguiente no necesitaba ir a la escuela porque le había conseguido un permiso. Quería que madre e hija regresaran a su pueblo natal para cambiarle el nombre, alegando que el nombre Tanbiyu era demasiado similar a BV y traía mala suerte. No quería que su otra hija siguiera los pasos de su hermana. Al ver esto, Tanbiyu se opuso y durante la discusión, algunas personas alrededor malinterpretaron la situación, pensando que la madre la estaba obligando a ir en contra de su voluntad. Aunque su madre afirmó en voz alta que era su hija biológica, Tanbiyu se mantuvo en silencio, sin confirmar ni negar. Porque sabía que si lo admitía, definitivamente la arrastrarían de regreso al pueblo para cambiarle el nombre. Al regresar a casa después de esa discusión, la madre la siguió interrogando, alegando que ella había provocado intencionalmente el incidente para que la policía se la llevara y así ella pudiera ser libre. En un arrebato de ira, la madre declaró en voz alta que mientras ella viviera, seguiría controlando a Tanbiyu, y si tenía el valor, que la matara. Tanbiyu solo respondió que su madre nunca la había respetado de verdad. Al ver a madre e hija discutiendo, el padre se apresuró a intervenir, apartó a su hija y le dijo a su esposa que debía escuchar la opinión de su hija porque ya era lo suficientemente mayor. Solo en un rincón de la casa, Tanbiyu escuchó en silencio los ecos de la discusión de la habitación contigua, con el corazón apesadumbrado. Se sentó tranquilamente a su lado y dijo en voz baja que cambiar de nombre no era necesariamente algo malo. Pero en esta ocasión él sugirió que las dos hermanas cambiaran de nombre, pero Ingui solo negó ligeramente con la cabeza sin responder. A la mañana siguiente, de camino a la escuela, se encontró por casualidad con Man Man, que la estaba esperando. Durante la conversación, Man Man bajó la cabeza para disculparse porque fue ella quien difundió la noticia sobre el viejo Ei, lo que permitió que él rastreara el paradero de Ingu. A pesar de eso, ella no la culpó porque todo ya había pasado. Además, ella sabía que el viejo Ei no era la persona que estaban buscando.
Man sacó una pequeña caja, un objeto que Baekhyun había guardado meticulosamente sin que sus padres lo supieran. Dentro había una foto de Baekhyun y un hombre juntos, pero su rostro había sido cubierto con tinta negra. No estaba claro quién era. Las vacaciones de invierno comenzaron y Tanube regresó a su pueblo natal con su familia. Pero la relación entre ella y su madre seguía siendo tensa, ninguna de las dos se hablaba. En el camino, el auto tuvo un problema inesperado en un paso de montaña y el conductor anunció que tendrían que esperar al menos una hora para la reparación. Mientras esperaba, Tanube se puso los auriculares, apoyó la cabeza en la ventanilla del auto y se sumergió en sus pensamientos confusos. Al llegar a casa de su abuela paterna, esta solo se alegró de preguntar por KYNHV y casi ignoró a Tanube. A través de la conversación de su abuela, se enteró de que KYNHD se había casado con Tyu Ban y se estaban preparando para la boda. El secretario del partido incluso inscribió personalmente sus nombres en el árbol genealógico. Tanube observó la escena en la casa y notó claramente la parcialidad y la ideología de preferencia masculina sobre la femenina. Ella se retiró silenciosamente a su habitación, sumergiéndose en el silencio. Tanube se sentó en silencio en la cama, mirando pensativamente la vieja caja de música de BV. Una serie de preguntas silenciosas surgieron en su corazón. ¿Quién era realmente el hombre de la foto? Justo en ese momento, KYNHD entró y la invitó a ir con él a la oficina de correos para recoger las fotos de la boda. En el camino, Tanube preguntó proactivamente sobre la infancia de BV, recuerdos que su familia siempre había evitado y nunca había contado claramente. Después de un momento de vacilación, KYNHD finalmente habló. Contó que cuando BV tenía solo 6 años, sus abuelos paternos la llevaron a vivir a la aldea de Namkyu. Aunque estuvo lejos de sus padres desde temprana edad, BV nunca lloró ni causó problemas. Pero una noche, él accidentalmente la encontró llorando sola en silencio. La nostalgia por su familia seguía ardiendo en su corazón, aunque la vida en el campo se había vuelto familiar. Desde ese momento, KYNHD prometió en secreto proteger a BV, sin permitir que sufriera más daño. Aunque no vivieron juntos por mucho tiempo, BV siempre se dijo a sí misma que era la hermana mayor, que siempre amaría y protegería a su hermana menor, Tanube. Tanube solo suspiró en silencio después de escuchar. Ella dijo tristemente que no había tenido tiempo de entender completamente a su hermana antes de que BV se fuera para siempre. Se sintió agradecida de que KYNHD siempre hubiera estado al lado de su hermana durante sus días en la aldea de Namkyu. En la oficina de correos, KYNHD entró a recoger las fotos de la boda mientras Tanube se quedó en el auto. Su mirada se detuvo en la muñeca de ballet en el estante y su corazón se encogió. La amargura resurgió al pensar en el destino corto y doloroso de BV. Mientras tanto, MintHNH había llegado a París para visitar a su madre. Antes del reencuentro, un amigo cercano de su madre, el señor Wantanube, lo recogió en el aeropuerto porque su madre estaba ocupada preparándose para el próximo concierto. Después de tantos años de separación, el momento en que madre e hijo se reencontraron fue muy emotivo. MintHNH fue llevado al estudio de su madre, un lugar lleno de viejos recuerdos que él anhelaba. De vuelta en su pueblo natal, la familia de Tanube estaba ocupada preparándose para la boda de KYNHD. Todos en el clan elogiaban a KYNHD como el orgullo y la bendición de la familia. Una persona lamentó en voz baja por BV, pero rápidamente fue desviada por otra. Al escuchar esas palabras, Tanube recordó involuntariamente la fiesta de celebración de antaño, cuando KYNHD fue el mejor estudiante en el examen de ingreso a la universidad. Toda la familia estaba llena de felicidad, los fuegos artificiales brillaban en la noche. En ese momento, la pequeña Tanube vio a su hermana escondida detrás de KYNHD, con los ojos llenos de felicidad. Esa fue una de las raras ocasiones en que BV realmente sonrió radiantemente. Una noche, mientras estudiaba, Tanube recibió un mensaje de MintHNH. Ambos hicieron una videollamada, y MintHNH mostró intencionalmente a su madre sentada tocando el piano. Y luego confió que su madre hoy se veía muy diferente de la apariencia deprimida y demacrada de sus viejos recuerdos. Admitió que tal vez la partida de su madre fue lo correcto, pero el dolor de ser abandonado nunca había disminuido. Se preguntó si era una persona superflua en sus vidas. Al escuchar esto, Tanube solo sacudió suavemente la cabeza, afirmando que él no era insignificante en absoluto. Al día siguiente, cuando su abuela le pidió a Tanube que subiera a la estantería para buscar la maleta roja, ella accidentalmente encontró un diario viejo. Las palabras en él inmediatamente captaron su atención. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Si fracaso, estas palabras son la prueba de que alguna vez existí. No soy un loco, me llamo TRNVN Zersda. Este es el último escrito del tío Tiutan y hace que el corazón de Tanube se revuelva aún más. Temprano a la mañana siguiente, KYNHD invitó a Tanube a cuidar a los niños en la Casa de la Cultura, donde el pueblo organizaba actividades para los niños durante las vacaciones. Sentada en una tienda de té con leche cercana, Tanube vio a KYNHD tocar la guitarra y cantar con los niños. Una sonrisa inconsciente apareció en sus labios, pero luego su mirada se detuvo en el diario del tío Tiutan. Las siguientes palabras en él dejaron a Tanube aturdida. El tío escribió que BV una vez le había confiado un secreto. Se había enamorado de KYNHD y había quedado embarazada. Pero la tragedia es que KYNHD en realidad no era el hijo biológico de la familia Q. Fue adoptado de un orfanato y esto se ocultó para preservar la reputación y la herencia familiar. Para proteger el secreto, BV fue convertida en el chivo expiatorio, la que sufrió todas las consecuencias. Esa mujer solo se preocupó por negar su responsabilidad. BV había esperado que sus padres la apoyaran. Pero lo que recibió fue solo una bofetada fría de su madre, una bofetada que destruyó toda la fe que le quedaba. BV, en ese momento, estaba llena de una inmensa amargura. No tuvo el coraje de decirles la verdad a sus padres, ni sabía en quién más podría apoyarse en este vasto mundo.
Cuando Tanube unió los fragmentos de recuerdos y hechos, la verdad apareció como un trueno en un cielo despejado. El hombre en la foto, con la cara cubierta de tinta, era KYNH-DU. Sus lágrimas no podían dejar de caer. Estaba furiosa al pensar que su hermana había soportado sola todas las humillaciones y amarguras, mientras que KYNH-DU nunca había regresado a la aldea de Namkyu desde entonces. Y luego, la muñeca de ballet que colgaba en su auto resultó ser el mismo objeto que estaba en la caja de música que BV dejó. Todo era una clara evidencia de una conexión que él había intentado enterrar. Durante la comida, la familia continuó hablando de KYNHV, temiendo que al ir a la ciudad a estudiar se contagiara de malos hábitos. Tanube no pudo contener sus emociones y recordó que BV creció en la aldea de Namkyu. ¿De quién aprendió los malos hábitos entonces? Al escuchar esto, la madre de KYNH-DU respondió rápidamente que la familia Q era conocida por su buena educación. Ella y su esposo habían tratado a BV de todo corazón, y si alguien la corrompió, solo pudo haber sido Tyutan. Esas palabras avivaron aún más el fuego en el corazón de Tanube. Dirigió su pregunta directamente a KYNH-DU, preguntando si lo que decía su tía era cierto, que BV cambió porque fue corrompida por otros, y si tenía que ver con él. Pero KYNH-DU solo guardó silencio. Su abuelo intervino rápidamente, diciendo que nadie podía dudar de la integridad de KYNH-DU y le dijo que no intentara desenterrar el pasado. Toda la familia defendió firmemente a KYNH-DU, levantando un escudo sólido para protegerlo. Pero Tanube no pudo quedarse en silencio. Ella afirmó que BV era gentil y obediente de niña, y si cambió, debe haber una razón. Aunque su hermana ya no estaba, el pasado seguía allí, innegable. El abuelo, al verla cada vez más agresiva, dejó su tazón y exigió que se detuviera. KYNH-DU finalmente habló, diciendo que todo lo que pasó debería olvidarse. Esas palabras asfixiaron el corazón de Tanube, haciendo que su ira aumentara incontrolablemente. Mientras lavaba los platos, su madre trató de persuadirla, pidiéndole que no lo estropeara todo, especialmente ahora que KYNH-DU estaba a punto de casarse. Su madre también le recordó que su familia la había ayudado a transferirse de escuela, insinuando que si no mantenía una buena relación, sería difícil pedir favores en el futuro. Pero Tanube no pudo fingir ignorancia. Le preguntó a su madre, ¿y qué hay de lo que él le hizo a BV? Su madre lo desestimó, diciéndole que no creyera los rumores. Ya había una persona llamada QBV en la familia para que la gente murmurara. ¿Por qué arrastrar a KYNH-DU también y hacer que la familia perdiera la reputación? Al escuchar eso, Tanube no pudo evitar protestar, diciendo que nadie en la familia Q era inocente. Todos eran culpables con BV. Le preguntó a su madre si acaso no quería justicia para su hermana. Pero la madre respondió fríamente que no quería y la desafió a que, si tenía la capacidad, ingresara a una universidad prestigiosa y demostrara su valía con sus logros. La ira la invadió como una corriente furiosa. A la mañana siguiente, al escuchar accidentalmente una conversación entre Api y KYNH-DU, Tanube se enfureció aún más. Salió y le preguntó directamente a Api si planeaba asistir a la boda de KYNH-DU. Cuando él confirmó que asistiría, ella refutó diciendo, ¿y si BV no quisiera que fueras? Afirmó que KYNH-DU le había hecho daño a su hermana, y si él realmente consideraba a BV su amiga, debería rechazar la invitación. Api preguntó sorprendido si ella había entendido mal algo. Pero Tanube afirmó con vehemencia que no había ningún malentendido. Ella creyó que todo lo que KYNH-DU le mostró a BV antes era falso y que Api, como muchos otros, era solo un ciego defensor del llamado Nuingwante. Ella rompió a llorar y salió corriendo, con el corazón lleno de humillación. Esa noche, cuando KYNH-DU regresó a su habitación, vio la caja de música sobre la mesa. Dentro estaba la foto de él y BV juntos. Se quedó paralizado. Tanube apareció después. Suavemente le recordó que el colgante de su auto resultó ser un par con la caja de música de su hermana. Ella contó que anoche, mientras llovía, BV se le apareció en un sueño, recordándole que buscara una caja de música en el ático, y a la mañana siguiente, ella realmente la encontró. Ella le preguntó si era una señal de que BV aún tenía un deseo sin cumplir. Al señalar la foto en la caja y preguntar si el hombre en ella era él, KYNH-DU negó con la cabeza rotundamente. Pero Tanube ya no quería escuchar más mentiras. Ella simplemente, pero con firmeza, dijo que cualquier engaño tendría su precio. Su estado de ánimo se desplomó directamente al abismo, rodeado de confusión, miedo y desesperación entrelazados. En ese momento de confusión, no dudó en romper la foto de él y BV juntos, como si quisiera negar un recuerdo que nunca podría borrarse. Llegó el año nuevo y MinTHNH no olvidó enviar sus felicitaciones de año nuevo a Tanube. En respuesta, ella le informó con calma que había encontrado a la persona que buscaba, pero con una inquietud inmensa. Ella le confió que si quería buscar justicia para BV, eso significaría tener que enfrentarse a toda la familia Q. En medio del conflicto entre la justicia y lo que se consideraba correcto, no pudo evitar preguntarse cuál era el camino a elegir. MinTHNH, con su franqueza habitual, no dudó en afirmar que si algo no conlleva justicia, no puede considerarse correcto. En Nochevieja, Tanube se quedó en silencio mirando el cielo iluminado por los fuegos artificiales. La escena era deslumbrante, pero no podía calmar sus emociones. En su corazón ahora solo había recuerdos de BV, su hermana, quien había llevado tanto dolor y asfixia, y que silenciosamente había dejado este mundo. Cada paso que daba para descubrir la verdad era un paso más que le causaba angustia. Pero precisamente por eso, estaba aún más decidida a hacer lo correcto, por BV y también por ella misma. A la mañana siguiente, toda la familia fue a ofrecer incienso y rendir homenaje a sus ancestros.
Cuando todos se fueron, Tanube se quedó sola junto a la lápida del tío Tyutn, encendió el diario, la última prueba de una verdad oculta, como una forma de despedirse y agradecer. Dio las gracias al tío Tyutn por haber cuidado siempre en silencio de Viube. Luego, se acercó a la tumba de su hermana, colocó un ramo de flores frescas sobre la fría lápida y se preguntó en voz baja: si supieras mi decisión de hoy, ¿estarías de acuerdo? Ella sabía que la muerte de Viube fue el precio que otros pagaron para ocultar la verdadera identidad de Kindu, un sacrificio cruel y hábilmente orquestado. Pero esta vez, no dejaría que todo cayera en el olvido. A quienes la lastimaron, ella definitivamente los hará pagar. El plan se fue trazando, Min THNH ya lo sabía todo y la apoyaba incondicionalmente en secreto desde atrás. Esa noche, Tanube esperó a MCMC en la puerta, esperando a su amiga cercana que venía de lejos. Cuando MCMC se bajó del taxi, ella no olvidó agradecerle por el largo viaje para venir a ayudar. Después de leer todos los documentos que Tanube había preparado, MCMC no pudo ocultar su conmoción y cautela. Ella preguntó de nuevo si todo lo que estaba escrito allí era cierto. Al recibir un firme asentimiento, MCMC no pudo evitar preocuparse, porque si todo se revelaba, sería un golpe fatal no solo para Kindu, quien estaba a punto de casarse y tenía un futuro prometedor, sino que también desenterraría a toda la familia Q. MCMC sabía que nadie en esa gran familia querría que el pasado se desenterrara de nuevo. Pero ante la inquebrantable determinación de Tanube, ella solo pudo entregarle en silencio los objetos preparados y marcharse sin decir una palabra. No hubo una sola palabra para detenerla, pero tampoco pudo ocultar su preocupación. Esa mañana temprano, la madre de Tanube fue en silencio a buscar a Kindu y le entregó una libreta de ahorros. En la voz de ella había una calma parcial, pero sus ojos estaban llenos de una opresión contenida. Ella contó que el año en que ocurrió el incidente entre él y Viube, ella quiso verlo para aclarar todo. Pero su madre no se lo permitió, y él siempre la evitaba. Por esas veces que fue impedida, ella comprendió en parte la verdad. Muchos años después, cuando él ya trabajaba, regresó inesperadamente a Tumban para pedir perdón, y al mismo tiempo entregó esta libreta de ahorros para que sus tíos la guardaran, pero ella aún no quiso aceptarla. Fue su tío quien habló, diciendo que, sin importar lo que hubiera sucedido, él aún era joven y debería tener la oportunidad de corregir sus errores. Guardar esa libreta también era para darle un camino de regreso. Ahora que él está a punto de casarse, ella decidió devolvérsela como un último regalo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Al mismo tiempo, Tyuban se acercó y preguntó por el vestido de novia, lo que impidió que KYNH-Du respondiera o la detuviera. No mucho después, KYNH-Du buscó a Tanube. Él admitió que, en el pasado, al ser tan joven e inexperto, no comprendió las profundas consecuencias de sus acciones y cuánto había herido a Viube. A lo largo de los años, siempre había buscado silenciosamente la manera de expiar sus errores, intentando compensar a la familia de ella, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Él esperaba que ella pudiera darle una oportunidad, no para borrar el pasado, sino para cuidar a sus padres en lugar de Viube, dedicando toda su vida a compensar lo que su hermana había perdido. Ante tanta sinceridad, Tanube solo preguntó una cosa: si era para compensar, ¿estaría dispuesto a aceptar todas las consecuencias? Al recibir su consentimiento, ella no dijo más y simplemente se dio la vuelta. De camino a casa, al pasar por la habitación del tío Tyutan, Tanube encontró a KYNHV escondido allí, holgazaneando. El pequeño travieso le dijo que nadie en la familia se atrevía a entrar en esa habitación debido a la pesada atmósfera que la envolvía. Tanube solo sacudió ligeramente la cabeza, diciendo que no tenían miedo, sino que se sentían culpables. Ahora, KYNHV era el único hijo varón de la casa, será el pilar en el futuro y debe aprender a compartir responsabilidades con sus padres. Al escuchar esto, KYNHV prometió obedecer, lo que la hizo sonreír suavemente, con una punzada de amargura en su corazón. En París, Min THNH se preparaba para regresar a su país. Le informó a su madre que había reservado un boleto de avión porque tenía algo importante que hacer. Su madre preguntó qué era, él solo sonrió y dijo que era un secreto, lo que la hizo reír por la encantadora discreción de su hijo. Por otro lado, Tanube visitó a su madre y notó que aún tomaba analgésicos para el hombro todos los días. Ella miró la vieja foto de boda y preguntó suavemente por qué su madre se había casado con su padre en ese entonces. La madre relató los años difíciles de su juventud. Ella creció en la pobreza desde temprana edad, sin tener acceso a una educación completa. Trabajando como obrera temporal en la planta de energía del pueblo, conoció a su padre, quien sin dudarlo la ayudó con los trabajos pesados. Se conocieron y se casaron rápidamente. Más tarde, debido al deseo de sus abuelos de tener un nieto, la presionaron para que tuviera a KYNHV. Ella admitió que sabía que su hija siempre se sentía culpable por lo de Viube, pero le aconsejó que había cosas que no necesitaban ser definidas estrictamente como correctas o incorrectas. Hay dolores que deben dejarse y el tiempo los curará. Pero para Tanube, quien siempre puso la justicia en primer lugar, ese consejo no era más que una forma de tolerancia. Esa noche, puso su alarma para las 3 de la mañana. Mientras toda la familia seguía dormida, ella silenciosamente deslizó pequeños trozos de papel en las cajas de dulces de la boda con la inscripción: una muerte prematura no debe ser olvidada. Ella quería usar su día especial para hacer pública toda la verdad, para reclamar la justicia que había estado enterrada durante demasiado tiempo para Viube sola. Actuó en silencio, decidida a revelar toda la verdad después de tantos años oculta. Al día siguiente fue la boda de Kindu y Tyuban. Toda la casa estaba bulliciosa con invitados y felicitaciones interminables, y los funcionarios del pueblo también estaban presentes, haciendo que el abuelo de Kindu se sintiera orgulloso. Pero en medio de esa escena alegre, solo Tanube permaneció completamente en silencio. Sin sonrisa, sin felicitaciones, porque dentro de ella, una tormenta esperaba estallar.